Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. En este caso venimos con una estrategia que es válida para cualquier temporalidad, aunque hoy la vamos a ver en 5 minutos, ya que es una de las temporalidades en las que mejor se ajusta. Como podéis observar, estamos aquí en BingX, pero vamos a necesitar un indicador especial de TradingView, así que nos vamos a apartar de BingX y nos quedamos con TradingView. Para aquellas personas que empiezan en este mundillo del trading, comentarles que TradingView es una plataforma de análisis, simplemente de análisis. Aquí analizamos y en BingX, que es la pestaña que acabo de cerrar ahora, es donde hacemos las operaciones. Bien, vamos directos a indicadores. Esto es todo lo que vamos a necesitar. Podéis tomarle una captura de pantalla. Se trata del MACD, que viene a ser este indicador, convergencia, divergencia de la media móvil, es el MACD. Vamos a necesitar una media móvil exponencial y vamos a necesitar el Supertrend 50. Cuidado porque Supertrend, si ponéis aquí Supertrend, vais a ver que os salen aquí un montonazo de resultados. Así que tener cuidado y no os confundir. Es, como podéis ver aquí, Supertrend 50 de Rafael Sioni. Tiene ahora mismo 938 seguidores este indicador cuando estoy grabando el vídeo. Hoy sábado, posiblemente mañana suba el vídeo. Y bien, vamos a poner estos tres indicadores en la pantalla para empezar a configurarlos. Vamos a darle un clic al MACD. Fijaros que yo aquí si pongo MACD, ¿vale? Para que no lleve equivocaciones. Si escribo MACD, fijaros que el primer resultado que me muestra es este. Convergencia y divergencia de la media móvil. Es el mismo, ¿vale? Lo digo para que no lleve equivocaciones. Le damos otro clic a la media móvil exponencial y le damos otro clic al Supertrend 50. Bien, ahora parece aquí todo muy complicado, una maraña de líneas por todos los lados, pero tranquilos, vamos a empezar a configurar todo. En primer lugar vamos a empezar por la EMA tendencial. Estamos en 5 minutos. Ya sabéis que en temporalidades cortas suelo poner también una media exponencial de una longitud corta, como pueden ser 50 o 100, pero en este caso vamos a poner la de 200 porque es la que mejor se adapta. Después cada cual puede hacer sus propias configuraciones, sus propios análisis y también vuestros propios backtesting, ¿vale? Recordad que en la descripción de todos los vídeos tenéis un vídeo donde podéis descargar una hoja de Excel para que podáis editar e ir anotando todas vuestras operaciones y así poder hacer backtesting de esta estrategia o de la estrategia que queráis, ¿vale? Bien, vamos a estilo, vamos a cambiar el color, que ese es muy feo, la ponemos en color blanco y gruesa, vale, 200, aceptamos, ya tenemos la media móvil exponencial. Por otro lado, el Supertrend 50 vamos a dejarlo por defecto, después ya pasamos a ver qué significa todo lo que nos va marcando por ahí, o al menos lo más importante. Bien, aquí en el MACD sí que vamos a hacer algunas cuantas configuraciones, así que prestar mucha atención. Vamos a ir a la configuración, en entrada de datos vamos a ponerle la longitud rápida, vamos a darle un valor de 26 y la longitud lenta vamos a darle el valor de 100. Hasta ahí todo bien. Vamos a estilo y aquí en estilo nos vamos a quedar solamente con el histograma, ¿eh? Vamos a quitar el MACD, vamos a quitar la señal y la línea 0, que es esta línea central que ahora mismo no se ve, pues esa vamos a ponerle, en lugar de línea discontinua de puntos, no, vamos a ponerle línea continua y aparte de eso vamos a darle un color que se vea bien, ¿no? El amarillo, por ejemplo, opacidad alta y un segundo nivel de grosor, ahí estaría bien. Le damos a aceptar y ahí sí, ahora sí que lo tendríamos todo ya listo para proceder a explicar la estrategia. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya
ya podemos operar en real con USBT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien, ya estamos aquí de nuevo, amigos. Vamos a proceder a explicar la estrategia. Recordad que yo esta explicación la estoy haciendo en TradingView, pero las operativas las hacemos en el exchange de BingX que acabáis de ver ahora, ¿vale? Bien, en primer lugar, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Pues lógicamente la tendencia. Para eso nos vamos a ayudar de la EMA de 200, ¿vale? Aquí vemos que tenemos el precio por encima, sin una tendencia alcista. Aquí también se podría decir que es una tendencia alcista. Aquí una tendencia bajista porque el precio está por debajo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, sería un periodo de rango. Vamos a quedarnos, por ejemplo, con esta parte. Me da igual, para el ejemplo, igual me da un tramo que otro. Eso por un lado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando el precio esté por encima de la EMA, solamente vamos a hacer operaciones en el sentido del mercado. En este caso, para abrir operaciones en long y viceversa. Si estamos bajistas, haríamos operaciones en short. Eso por un lado. Después tenemos aquí este otro indicador que si lo acercamos bien podéis ver que son una especie de parabolic muy parecido al indicador parabolic SAR que me marca unas zonas en verde, otras zonas en rojo. Eso también me está indicando la dirección del precio en ese momento. Veis que aquí cuando empieza a formarse me está indicando que después de este rebote que hubo aquí, os lo marco, aquí hubo un retroceso y justamente se puede decir que el impulso alcista de nuevo empieza cuando vemos que se empieza a formar esta especie de parabolic SAR que sale por debajo del precio, ¿vale? Recordad que siempre hay que tomarlo a vela cerrada, ¿eh? Después lo vamos a ver. Y aquí es todo lo contrario. Cuando veamos que se forma el parabolic, bueno, lo llamo parabolic SAR, pero en realidad no se llama parabolic SAR, es el Super Trend 50, ¿vale? El Super Trend 50 se empieza a formar aquí también y vemos que el precio baja. Por otra parte, si nos acercamos bien, no sé si lo estáis viendo bien, tenemos una cruz de color verde aquí y otra cruz de color rojo que nos va marcando diferentes cruces. A ver si las podéis ver, ¿vale? Les voy a poner un círculo por encima, cruz verde, cruz roja, verde, verde, verde. Eso acompaña a esta especie de parabólica del supertrend. Siempre va acompañando. Imaginar que puede ser lo más parecido a un punto pivote, el típico triangulito, ¿vale? O la típica señal o cartelito de long o short, para que os hagáis una idea. Pero en este caso nos lo representa con una X del mismo color que la parabólica. Vamos a borrar todos esos dibujos para que no os lleve a confusiones. Bien, pero no nos vale solo con eso. Tenemos dos indicadores. Para eso tenemos el tercer indicador, que es el MACD, con las configuraciones que le hemos hecho dándole los valores de 26 y 100. También nos ayudamos del nivel 0, que también lo hemos marcado aquí, y fijaros con qué precisión se corresponde arriba y abajo. De hecho, vamos a marcar la zona simplemente, después ya buscamos la vela, pero vamos a marcar estas zonas para que las veáis mejor con la línea vertical. Y nos ponemos aquí encima de la X, vamos a marcar las demás también, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí. Bueno, creo que no veo más por ahí. Bueno, vamos a analizar estas tres o estas cuatro que he marcado por ahí. Bueno, aquí nada, porque esto veis que es un rango, así que nada. Donde de verdad se empieza a notar la tendencia alcista es cuando el precio empieza a subir por encima de la EMA de 200. Esto es fácil de identificar, ¿eh? Fijaros que está las velas por encima de la media. Esto es un rango, como una casa de grande, ¿vale? No podemos caer en estas cosas porque veamos asomar una vela, dos velas, tres velas, decimos no, ya estamos alcistas. No funciona así. Tenemos que ver cómo el precio rompe hacia arriba con fuerza. ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, pues viendo zonas anteriores, viendo cómo rompe zonas anteriores o viendo cómo se aproxima, ¿vale?, a puntos máximos anteriores. Nada que no explique, como ya habéis comentado muchas veces, nada que no explique en los directos que hacemos todos los días, ¿eh? Bien, estamos en una tendencia o micro tendencia alcista. Identificamos el Supertrend 50, aquí lo tenemos con esta X también de color verde, ahí la tenemos. ¿Y qué pasa aquí abajo? Bueno, vemos que pasamos de estar por debajo del nivel 0, que es esta línea amarilla, a estar por encima del nivel 0. Bien, una vez que tenemos eso identificado, entonces sí, entonces ya podemos ir pensando en
esperar a que se cierre la vela presente, la que se estaría desarrollando, para entrar en long. Vamos a marcarlo, de todas formas, las confirmaciones, no tiene por qué darse en orden, en un orden en concreto, ni tampoco tiene por qué darse primero el MACD y después el supertrend, pueden ir por libre. El caso es que tengamos las tres dadas, ¿vale? Tanto la X como esta especie de parabolic, como la confirmación aquí arriba de cambio de por debajo del nivel 0 a sobre 0. En el momento que lo tengamos todo, que es justamente en esta vela, hay que esperar ya a la vela siguiente. Vamos a acercar la gráfica para ver dónde entraríamos, Bien, fijaros bien que la primera confirmación es del MACD. El MACD aquí ya cambia de negativo a positivo. Arriba, nada, todavía nada, hay que esperar. Pasan dos velas y ya tenemos la X aquí, ¿vale? Todavía no tenemos este indicador. En la siguiente vela ya tenemos los tres indicativos. En esta vela en concreto no vamos a entrar. Vamos a esperar al cierre de vela. ¿Dónde cierra la vela? Aquí, posición larga. Cierre de vela, ahí lo tenemos. Este sería el punto de entrada. Vale, stop loss, take profit. Muchos me lo preguntáis. Gestión de riesgo. Nada, como os digo, nada que no explique también todos los días. Pero bueno, no me importa explicarlo una, dos y las veces que sean. Vale, esto viene de atrás. Ya tenemos aquí una zona, además bastante consolidada, de soporte. Vamos a colocar esto bien. Ahí está mejor. Se ve claramente zona de soporte, con su respectiva manipulación para liquidar a aquellas personas que se apalancan a 125. Tampoco me canso de decirlo, aunque después la gente hace lo que quiere, pero bueno. Bien, entonces teniendo en cuenta estos puntos mínimos que va dejando el precio, nosotros no podemos poner un stop loss muy pegado aquí, porque a la mínima mecha como esta nos va a sacar del mercado. Entonces vamos a apartarnos un poco. Ya no digo apartarse, vale, pero digo estar al loro, estar pendientes, ponernos un poco más lejos, al menos un poco lejos de este último mínimo, pero siempre siendo consciente de que puede bajar hasta este nivel de aquí abajo, ¿vale? Así que yo, ¿cómo entraría aquí? Yo entraría así. Ya sé que mucha gente dirá que es mucho riesgo a asumir para poco take profit. Cuidado que todavía no hemos llegado al take profit, así que de poco nada, como veis puede llegar a ser superior. De hecho vamos a verlo ahora. ¿Cuál sería nuestro punto? Ahí tenemos la zona y esto no es de aquí, esto ya viene de atrás. Es una zona también fuerte, como os digo, con sus respectivas manipulaciones. Mirad aquí lo que ha hecho el precio, ha subido, ha bajado para liquidar a aquellas personas que se apalancan por 125x, ¿vale? Esas personas que se apalancan por 125x aquí ya estarían fuera del mercado. Aquí también estarían fuera del mercado, ¿vale? Así que mucho cuidado. Yo por eso me apalanco siempre a 5x, ya lo sabéis. Bueno, esto veis que esta es la zona ideal para salir de la operación. Por eso he llevado el nivel de mi take profit a la misma zona de máximos anteriores. Y en el caso de una tendencia bajista sería similar. La pena es que no tenemos ningún tramo de tendencia bajista para explicarlo, porque ya veis que llevamos más de un mes ahora mismo en tendencia alcista y encontramos pocos tramos. Encontramos mini tramos como este que podríamos aprovechar algo, pero bueno, ya veis que en esta estrategia vamos a favor de la tendencia y pocos tramos como este se encuentran. Pero bueno, básicamente sería lo mismo, a ver si este pequeño tramo me sirve para explicar la tendencia bajista, cómo se comportaría, pero es lo mismo. En el momento que el precio salga del rango, esto tenéis que aprender a identificarlo ya, ¿vale? Cuando está así oscilando las velas por el medio de la EMA, es un rango. ¿Cuándo se puede considerar que la tendencia bajista ya es firme? Bueno, pues cuando se rompe la estructura. ¿Qué estructura tenemos aquí? Pues tenemos un soporte por la parte baja y tenemos una resistencia por la parte alta. Cuando se rompa esa estructura, ¿vale? Ya podemos considerar que estamos en una tendencia bajista. ¿Dónde se rompe la estructura? Pues concretamente aquí en este punto, porque rompemos este rango, ¿vale? Mucha gente me pregunta y siempre les digo que vean los directos, porque esto es el pan nuestro de cada día. Lo explico de lunes a viernes, quitando alguna excepción que no pueda hacer del directo, lo explico en los directos, ¿vale? Bien, rotura de estructura. Ya se puede considerar que estamos en un tramo bajista dentro de lo que cabe, ¿vale? Dentro de lo que viene a ser una tendencia
alcista porque Bitcoin, como ya sabéis, este último mes está alcista. Veremos a ver el mes que viene, pero bueno, volvemos a lo mismo. Esta nada, esta no la podemos coger porque aquí no tenemos rotura de estructura, pero a partir de aquí, ya sí, a partir de aquí, recordad que vamos a hacer solamente operaciones en short, con lo cual estas líneas de parabolic verdes no le vamos a hacer caso, solamente a las rojas. Esta no cuenta porque todavía no se había roto la estructura hasta después de aquí, así que si no, mirar esta, qué buena hubiera sido, pero esta no lo hubiéramos enganchado porque nosotros no podemos predecir el futuro y no sabemos que hemos roto la estructura hasta después de romperla. Creo que es algo obvio, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué tenemos por aquí? La siguiente entrada que tendríamos en este caso de color rojo, como podéis ver, podría ser esta. De hecho, pasamos también de polo positivo a polo negativo, es todo lo contrario. Vamos a marcar por ahí con una línea encima de la cruz y después miramos abajo qué tal se pueden corresponder. Tenemos aquí otra y a ver si tenemos alguna más por ahí, otra pequeñita aquí, que esta me parece que podría salir perdedora, pero bueno, vamos a echarles un vistazo. Bien, vamos con esta primera, vamos a ver si cumple o no cumplen los indicadores. Tenemos aquí la parabólica del Super Trend 50, tenemos aquí la X y aquí vemos que este siempre se anticipa, el MACD parece también, ya habéis visto en la tendencia alcista que también se anticipa unas cuantas velas antes. De todas formas, esto nos sirve. ¿Por qué nos sirve? Mirad, si tenemos un poco de psicología y vemos las barras y marcamos una línea de tendencia, vemos que va a nuestro favor. Podemos marcar una línea de tendencia. Las líneas de tendencia son para esto, no son solamente para marcar tendencias aquí. También podemos marcar aquí cosas por ahí, por aquí, saber si es creciente, decreciente, lo mismo que hacemos con el volumen, el volumen lo mismo. Yo tengo también mucha costumbre de, con el indicador de volumen, hacer este tipo de mediciones para saber si tenemos un volumen creciente o decreciente. No es el caso, porque ahora estamos con otra estrategia, pero hablo más que nada por los directos, ¿vale? Me vienen cosas a la cabeza y no está de mal recordarlo. Bien, aquí a vela cerrada sería la vela siguiente. Tomamos a posición corta en este caso, cierra la vela, sería ahí la entrada. Vamos a poner esto un poco más curioso y ahora vamos con la gestión de riesgo, ¿vale? Bien, veis que tenemos esta zona de máximos que viene de atrás, con lo cual tenemos que tener cuidado con nuestro stop loss porque ya veis que después en un futuro viene otra vez a buscar la zona en varias ocasiones, Sin embargo, mirar, esta ocasión de aquí, que es en la que estamos, es la más parecida a esta mecha que nos deja aquí. De hecho, si trazamos aquí un punto de aquí a aquí, veis que se corresponden, ¿vale? De todas formas, esto es el futuro. Nosotros, si estamos aquí, no sabemos lo que va a pasar. Imaginar que entramos aquí en la operación, ¿vale? Ahí es donde entramos en la operación, no sabemos lo que va a pasar. Lo que vemos es que sí tenemos las tres confirmaciones. Entonces entramos para buscar profit. ¿Hacia dónde podemos buscar profit? Bueno, como veis aquí el precio ha llegado solamente hasta ahí. ¿Por qué motivo? Porque tenemos aquí una zona, pero también tenemos otra más baja. Vamos a marcarlas también. Tenemos ahí una zona, creo que se ve claramente, y tenemos aquí otra zona que no es casualidad que coincidan estas dos mechas. Esas dos mechas, o si no queréis contar las mechas, da igual, mirar esta zona y mirar esta zona. ¿Es la misma o no es la misma? Vale, entonces aquí, ¿cuál sería nuestro take profit? Podría ser esta zona porque venimos de aquí y es un punto muy fácil donde el precio podría rebotar. Como vemos, es lo que ha hecho. Pero también podríamos venir a buscar este punto. Ahora sí, la operación va a llevar mucho más tiempo, pero también podría ser, ¿vale? De hecho, vemos que si no cerramos ahí en un futuro, tampoco un futuro muy lejano, pero vemos que el precio sí viene a buscar esta otra zona. La operación se hubiese alargado más, pero también el profit hubiera sido mayor, ¿vale? Y bien, amigos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Me ha parecido muy interesante, ¿vale? Yo siempre he sido muy amigo del MACD. Además, es mi indicador preferido para buscar divergencias. Muchos ya lo sabéis. Es un indicador muy similar al oscilador asombroso. Me gustan mucho los dos. En este caso, os vengo con el MACD porque esas pequeñas configuraciones que le hemos hecho al MACD le dan ese plus para esta estrategia, ¿vale? Bien, vamos a dejarlo por aquí. Si os ha gustado el contenido, ya sabéis, dejarle like y un comentario. Así estáis apoyando al canal y también indirectamente estaríais participando en los futuros sorteos que vaya haciendo. Me despido de vosotros, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Chao.